nuestro acá, ¿cómo se llama este? ¿Pilórico? Sí. Cardias y píloro. Entonces luego baja el alimento por el esófago, llegamos al estómago, que en el caso del cerdo es un estómago muy similar al de los humanos, ya al de nosotros, de una forma redondeada. Vamos a ver que tiene distintas partes, tiene una parte glandular dentro de la mucosa y tiene una parte aglandular. Eso lo vamos a ver a continuación. Luego tenemos el duodeno. Luego, después del estómago empieza el intestino delgado, que está formado por 3 porciones, que son duodeno, yeyuno e ilion. Duodeno, yeyuno e ilion. Son las 3 porciones anatómicas del intestino delgado. ¿Qué sería esto? Sería el duodeno, y luego acá dice intestino delgado y te muestra estas tripas, ¿cierto? Donde está el yeyuno y el ilion. Y luego viene el intestino grueso, que tiene también partes. ¿Cuáles son? ¿Escucho? ¿Ascendente qué? Ya, la primera parte es el colon, ¿cierto? Colon ascendente, colon transverso, colon descendente. Luego tenemos el ciego. Y para finalizar con el recto. ¿Ya? Son las 3 porciones del intestino grueso. Cada una de estas porciones, si se fijan, tenemos 3, 6, 7, 8, 9. Tomamos la cavidad bucal. Cada una de estas porciones colabora en un proceso digestivo, en el proceso digestivo, de distintas formas. Y además tenemos glándulas anexas. Acá tenemos 2. El hígado, yo le digo glándula, pero este es un órgano. Tenemos que parte del órgano genera un producto que es la bilis, y la bilis es la que nos ayuda a digerir el alimento. Y el páncreas, que también tiene una porción exocrina que nos va a ayudar con ciertas enzimas para los procesos digestivos. Hasta ahí. ¿Dudas? Ya. De todo esto, una vez que el animal digiere, la primera parte de absorción en el cerdo es el intestino delgado. El punto de mayor absorción de nutrientes es el duodeno, ¿ya? En todo el intestino delgado van a ver estas estructuras que son las microvellosidades. Yo se las muestro porque ustedes las vieron en sus asignaturas anteriores, pero hay que recordar y hay que asociarlo al proceso de la digestión. Una vez que el alimento es digerido por completo, ¿cierto? Y las distintas partículas, los nutrientes, toman un tamaño pequeño, estas microvellosidades, que acá tenemos un aumento, van a poder ser capaces de absorberlo. ¿Cómo van a absorber estos nutrientes? A través de los distintos procesos de transporte. ¿Se acuerdan de fisiología? Teníamos transporte pasivo, transporte activo. Dependiendo del nutriente, van a ocupar uno u otro mecanismo para atravesar esta célula, porque los nutrientes tienen que pasar desde acá. Estamos en el lumen, pensemos que está el lumen del intestino, y tienen que pasar, atravesar esta célula, esta capa de células. ¿Qué hay acá dentro de esta microvellosidad? Es lo que vemos acá. Hay capilares sanguíneos, ¿ya? Vamos a tener vasos sanguíneos muy pequeños que van a ser capaces de que todo lo que atraviesa la célula, ¿cierto? Atraviesa, es captado por estos capilares. Lo toma la sangre y lo transporta a los distintos compartimientos, por ejemplo, el hígado. ¿Qué más tenemos dentro de la microvellosidad? Tenemos este vaso que es un vaso linfático que va a captar lo que tiene que ver con los lípidos. Bueno, recordar también que estas microvellosidades son para aumentar la superficie de exposición o de contacto con el alimento, entonces tenemos una mayor capacidad de absorción de estos nutrientes. Vamos
Vamos a empezar entonces por la boca. Y acá estamos hablando, recuerden, del cerdo. El cerdo posee dentadura arriba y abajo. Tiene entonces incisivos superiores, incisivos inferiores, premolares y molares. Cada uno de estos dientes tiene una función. Por ejemplo, los incisivos superiores van a servir para que el animal tome el alimento y lo corte. ¿Ya? Mientras que los premolares van a ayudar en el proceso del desmenuzado. Recordemos que el cerdo es un animal de tipo omnívoro, por lo tanto puede consumir alimentos de origen animal y de origen vegetal. Estos dientes entonces van a ayudar en el proceso mecánico, ya sea desgarrando, recogiendo o desmenuzando el alimento. Además, en la boca, en la cavidad bucal, vamos a tener la participación de la saliva, que es generada por las glándulas salivales. Volvemos a la anatomía, recordemos que las glándulas salivales tenemos de distinto tipo: parótidas, submandibulares, submaxilares y sublinguales. Todas estas glándulas van a recibir señales que les van a indicar la producción de saliva. Y la saliva permite que el alimento se pueda humedecer, ¿ya? Y le suma ciertas enzimas que van a ayudar al proceso de la digestión. Del 100% de la saliva, si nos vamos al análisis nutricional, tenemos que el 99% es agua y luego tenemos un 1% de mucina, que es una glicoproteína. La mucina es una glicoproteína que le da como esta consistencia no tan líquida, sino que más mucosa a la saliva. Tiene también sales orgánicas, ya está escrito ahí, que van a ayudar al proceso del pH de esta saliva. La saliva tiene un pH de tipo básico o alcalino, ¿ya? Entonces va a ayudar a que bajemos el pH o neutralicemos el pH del alimento, sobre todo cuando son alimentos de tipo ácido. Tiene también enzima como la alfa-amilasa. Y adivinen dónde participa la alfa-amilasa. ¿En qué tipo de proceso? ¿Sí? ¿Qué está cortando? Amilasa. Almidón. Participa en la degradación o la ruptura del almidón o de los carbohidratos complejos como el almidón. ¿Hasta que llegamos a moléculas más pequeñas como es la glucosa, que puede atravesar las células epiteliales de mejor manera? Y también el glucógeno, ¿ya? Otra enzima que posee la saliva es la lisozima, que es una enzima antibacteriana que participa en la pared celular de las bacterias. Entonces tenemos un efecto de protección del organismo en la saliva para evitar que bacterias puedan llegar hasta el tracto gastrointestinal, que avancen, digamos. ¿Sí? Ya. Pasamos entonces de la boca, en el cerdo, pasa el alimento por el esófago sin, digamos, hay un proceso mecánico igual que tiene que ver con la propulsión del alimento, pero es mínimo. Hasta que llegamos al estómago, que habíamos dicho es muy similar al de los humanos y tiene esta forma que divide al estómago en 3 porciones. ¿Ya? Vamos a tener una primera porción, que es la porción cardial, porque está cerca del cardias, que es este esfínter que le cierra el paso al alimento, ya sea para ingresar o para salir. Y así evitamos vómitos, por ejemplo. ¿Ya? Este sector, que es el sector cardial, la región cardial, tiene células que producen mucina. Entonces, imagínense la mucosa interna del estómago recubierta por mucus. Vamos a tener que la mucosa va a estar protegida. Luego viene la región glandular, que es donde se produce a través de las células oxínticas, que están en esta región glandular, se produce ácido clorhídrico. ¿Ya? Además, también producimos mucina. Entonces, en la segunda porción del estómago tenemos producción de ácido clorhídrico y de mucina.
¿Y para qué queremos nosotros ácido clorhídrico? ¿Para qué están estas células especializadas en producir ácido clorhídrico? Para poder generar la digestión proteica. ¿Ya? Es necesario generar en este lugar un pH ácido. Y ese pH ácido lo que hace es que activa simógenos. ¿Ya? Como el pepsinógeno. El pH ácido... Profe, ¿puede venir un poquito? ¿Sí? Ya. Entonces, estábamos en estas porciones, ¿ya? Volvemos. Dijimos que el pepsinógeno es un simógeno. ¿Y qué es un simógeno? En este caso es una molécula antes de ser activa, ¿ya? El pepsinógeno necesita del pH ácido para poder modificar su estructura y esa modificación en su estructura la hace activa como una enzima. ¿Cuál es la enzima? La pepsina. Entonces, antes de ser pepsina, es pepsinógeno. Y ese pepsinógeno requiere este pH ácido para poder modificar su estructura. La pepsina es una enzima clave en el proceso de la digestión estomacal. Va a actuar principalmente sobre los enlaces de tipo... ¿Enlaces de tipo? No. Pepsina. Siempre el nombre asócienlo a dónde trabaja. Pepsina, peptídico, de péptidos, de proteína. La pepsina va a trabajar sobre los enlaces peptídicos. O sea, va a tomar la proteína y va a empezar a romper la proteína. ¿De qué manera? De esta manera, vamos a obtener entonces péptidos de pequeño tamaño que son capaces de atravesar estas células epiteliales o aminoácidos. ¿Ya? Recuerden que las proteínas por su tamaño no son capaces de atravesar la célula epitelial. ¿Ya? Solamente lo hacen cuando estamos en esta primera etapa y los animales consumen el calostro, entonces pueden absorber proteínas como las inmunoglobulinas. Después de ese tiempo se cierra, se genera el cierre, digamos, porque pasan, las proteínas durante ese proceso pasan entre las células. Luego estas células se cierran y ya no hay forma de pasar, ¿ya? Ni por entre medio, ni por la membrana. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Dudas? ¿No? Entonces, tenemos esta región glandular que disminuye el pH, genera ácido clorhídrico por parte de las células oxínticas. Para terminar, la región pilórica, que está cerca del píloro, que es el otro esfínter, que es una región que va, ¿cierto?, con forma de embudo, donde va llegando el alimento que ya está de pequeño tamaño. Y acá volvemos a las glándulas que secretan mucina. ¿Por qué tenemos tanta protección a nivel del píloro y a nivel del cardias? Para evitar que este pH ácido, ¿cierto?, dañe las células. Recuerden que el ácido daña las estructuras. Entonces, por eso estamos recubiertos por esta mucosa generada por las células, se llaman células caliciformes, las que producen la mucina. O goblet cell. Goblet cell también se le llama. Listo. Este proceso de digestión en el estómago y todas las secreciones de mucina, ácido clorhídrico, entre otros, es estimulado por distintos procesos. Tenemos dos fases y una que es física, que nos ayudan a la secreción, ¿ya? La primera es la fase cefálica y está dada o guiada por el nervio vago. ¿Se acuerdan de anatomía? Nervio vago. ¿Ya? Este nervio capta señales, tanto físicas, dentro del tracto gastrointestinal,
y las mueve, ¿ya? Entonces toma señales y luego las procesa al cerebro y las envía una respuesta. ¿Cuáles son las respuestas? Van a ser estas secreciones de mucina, de saliva incluso, y de las moléculas que son necesarias para la digestión en el estómago. ¿Cómo se estimula la fase cefálica cuando el animal tiene hambre, cuando el animal siente los olores, ya cuando el animal ve el alimento? Eso va a hacer que capte estas señales del ambiente y se active toda la señalización hacia la zona. Luego tenemos una fase gástrica, donde están implicados sensores de tipo químicos y físicos. Y acá puede ser, imagínense el estómago vacío, ¿ya? Que los sensores físicos internos captan que no hay alimento, o ya el alimento siendo consumido va pasando y estos sensores físicos y químicos también van captando y enviando señales. Están constantemente en señalización, ¿ya? Esa es la fase gástrica. Y una tercera, que es el quimo en el duodeno. ¿Qué es lo que es el quimo? El quimo es todo el alimento que entró, que ingresó al animal, que fue masticado y fue digerido del estómago, llega al duodeno, que es donde se absorbe, y acá esa bola, digamos, bola, así porque va como avanzando, de alimento digerido, se conoce como quimo, ¿sí? Y cuando llega al duodeno, entonces las células comienzan a absorber estos nutrientes y esa absorción va generando mensajes de tipo nervioso que van y vienen. Y además también se envían mensajes de tipo hormonal. Esa es la tercera fase de la secreción. Ya. Pasamos el alimento, la primera parte, en la boca, luego llegamos al estómago, donde se genera esta mucina, este ácido clorhídrico, y acá en el estómago se une el alimento con el jugo gástrico. ¿Cuál es el jugo gástrico? Está compuesto por agua, está compuesto por este pepsinógeno, que dijimos se transformaba en pepsina, que actúa sobre los enlaces peptídicos, la mucina, que generan estas células caliciformes, y el ácido clorhídrico, que es generado por las células oxínticas. Toda esta mezcla, más el factor intrínseco, que es una glucoproteína, es otra proteína, que le puse ahí B12, porque la vitamina B12 ayuda a generar estas glucoproteínas. Entonces, si no tenemos absorción de la B12, no vamos a tener factor intrínseco, más sales orgánicas, generan en su conjunto el jugo gástrico. ¿Y producir el ácido clorhídrico? Las células oxínticas lo producen. Sí. Y este ácido clorhídrico, bueno, obviamente es ácido, es muy ácido. Entonces, jugo gástrico es todo lo que va a apoyar, sobre todo al proceso de digestión proteica. ¿Vamos bien hasta ahí? Ya, luego del estómago logramos que el alimento tome un tamaño pequeño y pueda llegar o pueda pasar por la zona del píloro y pasar a lo que sigue, que es el duodeno. Duodeno y yeyuno, ambas zonas tienen la mayor absorción, pero la que más absorbe es el duodeno. No, perdón, me confundí. La que más absorbe, antes le dije el duodeno, la que más absorbe es el yeyuno, ¿ya? También, el yeyuno. Pero el duodeno vamos a ver cómo participa. Entonces, en esta zona del intestino delgado vamos a tener la participación de las glándulas de Brunner, que nos va a liberar mucus. Vamos a seguir liberando mucina para lubricar y para proteger el epitelio. Vamos a tener también en esta zona del intestino delgado la participación, se nos va a sumar la bilis, que viene ¿de dónde? De la vesícula biliar, o sea, viene del hígado. Acá vemos una imagen, de hecho, de cómo los diferentes vasos dentro del hígado van llegando de manera directa a un conducto de salida, que es en el duodeno,
Y hay un almacenamiento de la bilis también en la vesícula biliar cuando se requiere, digamos, de forma, en gran cantidad. Entonces se puede ir liberando en forma continua o acumulando. También vemos acá la participación del páncreas, que está rodeando en el cerdo, rodeando el duodeno. Está pegadito al duodeno. Es una estructura que, no sé si la han visto en anatomía. ¿La vieron como en vivo? ¿Sí? O sea, no está vivo, está muerto. Sí. No, pues en vivo. Ustedes en vivo viéndola. No, voy a meter al animal muerto. ¿Sí? Ya. Bueno, está apegadito al duodeno y es como grasoso. Ustedes lo ven como por fuera y es como unos gránulos. ¿Cómo te dice? Sí, texturado. ¿Ya? Entonces ese es el páncreas y vemos que también tiene una participación y salen ambos por el mismo conducto. ¿Ya? Vamos a ver qué nos aporta el páncreas. Pero estamos en la bilis. La bilis entonces tiene sales sódicas, sales potásicas. Tiene componentes orgánicos e inorgánicos. Va a tener la participación de fosfolípidos, pigmentos que le dan la coloración, esta coloración que es amarilla, amarillo verdoso, que está dado por la biliverdina y la bilirrubina. Además la bilis va a poseer colesterol y también mucina, o sea, la mucina está a lo largo de todo el tracto gastrointestinal. Bueno, acá tenemos una imagen, este es un corte histológico de la zona del yeyuno, ¿ya? Fíjense el tamaño de estas microvellosidades y fíjense que, por ejemplo, si comparamos esta de acá, que es una microvellosidad normal, en condición de normalidad, vemos que tenemos una capa de células que se ve acá, que se continúa, y en medio, ¿qué estaba en medio? ¿Qué había en medio? Vasos sanguíneos y los vasos linfáticos, ¿sí? Que están acá. Entonces, fíjense, que es normal con este. Hay acá un ensanchamiento importante, ¿ya? Donde estaban antes los vasos sanguíneos, y acá probablemente siguen, no se observan bien con esta imagen, hay una acumulación de células. Todos estos puntos azules que ven son células, ¿ya? Que están teñidas por una tinción que seguramente vieron también en fisiología, Alcian Blue, no, perdón, hematoxilina eosina. ¿Sí la vieron? Aprendieron a hacer. Ya, eso te tiñe entonces azul los núcleos y te tiñe el citoplasma de color rosado. O también los otros componentes como el colágeno que tienen, digamos, en la matriz extracelular. Entonces, esta microvellosidad está ensanchada. Esto de adentro se conoce como lámina propia, ¿ya? Que es donde están los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. Acá está ensanchada porque hay un montón de células. Imagínense qué células podrían estar ahí. No, las células caliciformes, que son las que generan mucus, son estas que se ven blancas, ¿ya? Que tienen hay vesículas internas donde está el mucus que va liberando hacia el lumen, ¿ya? Acá entonces tenemos la capa de células epiteliales, entre medio tenemos células caliciformes que va liberando el mucus, y también tenemos células inmunológicas que están como lanzando sus brazos desde esta zona hasta el lumen, hasta la zona donde viene el alimento. El alimento viene mezclado con microorganismos, con otros componentes. Entonces, todas estas células que ustedes ven acá, en esta imagen, son células inmunológicas, principalmente neutrófilos, ¿ya? Esta es una imagen de un intestino de pez, que es alimentado con un alimento inflamatorio, que es una dieta control de la inflamación. Entonces tiene un alto porcentaje de componentes antinutricionales que generan inflamación. ¿Y qué pasa? Que empieza la llegada de células inflamatorias a este lugar. ¿Ya? Se empiezan a acumular y están ahí tratando de detener la entrada de componentes que puedan ser dañinos para el animal. Entonces, eso puede pasar, o eso les ha pasado a ustedes cuando están frente a un proceso, no sé, viral o bacteriano, un proceso de cuando tienen diarrea, por ejemplo, ¿ya? Eso está pasando dentro de su intestino.
Ya. Como dato anexo. Luego tenemos también el jugo pancreático, que dijimos venía de esta glándula, que es el páncreas, los ácidos glandulares del páncreas, y tenemos que este páncreas va a liberar o va a tener una función endocrina, por un lado, y una función exocrina. La endocrina es la que genera la liberación de la producción del páncreas hacia el torrente sanguíneo, mientras que la exocrina es la que lo libera hacia el exterior. ¿Y cuál es el exterior dentro del animal? El lumen, ¿ya? El tracto gastrointestinal, digamos, el paso. Entonces, la liberación al lumen del intestino va a estar dado por enzimas digestivas que libera el jugo pancreático, que se liberan en el jugo pancreático, sumado con agua y con electrolitos. Mientras que la insulina y el glucagón, que no está ahí mencionado, se liberan al torrente sanguíneo, pero son producidos también por el páncreas. Por eso cuando el humano vomita hay una pérdida de electrolitos o... ¿Cuando vomita? Claro, porque cuando vomita lo que más sale es el contenido gástrico. Y dentro del contenido gástrico también teníamos este jugo gástrico que sabíamos que tiene componentes orgánicos, tenía las sales sódicas, sales de fósforo, entonces todo eso sale, se pierde, se elimina. Y en la diarrea también. ¿El cerdo puede vomitar? ¿Quién? El cerdo. O sea, en teoría sí pueden, como nosotros. Es muy similar a nuestro sistema gastrointestinal. Ya, hagamos un break acá, ¿me parece? Vayan a mojarse la carita. Son 20 para las 10. Volvemos a las 10. ¿Ya?